Laura Estrada, es un placer que nos acompañen y en esta ocasión estoy verdaderamente emocionada y muy contenta porque nos abrieron las puertas de su lugar, de su entorno, de su oficina, el afamado abogado, el licenciado Sergio Arturo Ramírez. Es un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, para dar esta entrevista para la revista Q. Espero que se queden con nosotros porque la van a disfrutar tanto como yo. Desde que tengo 18 años de edad, que empecé mi carrera profesional, y independientemente del litigio, lo que yo he venido haciendo es buscar la defensa de las causas de la gente más necesitada, en especial mujeres y niños. Somos un despacho en el cual nos hemos enfocado muy exclusivamente, de una forma muy sutil, muy firme, a defender asuntos de víctimas, especialmente de mujeres y de niños. Y de la misma manera también ahorita pues estamos apoyando de alguna manera a los proyectos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, buscando desde nuestro espacio construir lo que pudiera ser las bases para que se puedan dar los modelos de pacificación en México. Un abogado penalista, ¿qué es un abogado penalista? Un abogado penalista es el abogado que busca cómo defender las injusticias y cómo darle un sentido y una defensa a cualquier persona que lo necesite. El abogado penalista es el que ve los delitos. El abogado penalista es el que lucha porque haya una causa que sea justa. Y yo como abogado penalista te podría decir que lo que he venido buscando siempre es que quien sea que sea tenga derecho y tenga una defensa pronta y oportuna. Eso me encanta. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso legal? ¿Cómo puedo yo confiar como ciudadana, como persona? ¿Cómo es un proceso legal? ¿Cómo se lleva para que esto sea encaminado hacia la justicia? Un proceso legal inicia de diferentes maneras. Un proceso legal puede iniciar, en este caso siendo por la vía penal, puede iniciar mediante una querella ante un ministerio público, que para explicarlo de una forma simple y sencilla, lo que es que cualquier persona que siente que se le cometió un delito, va ante una agencia del ministerio público, inicia lo que es una querella. De esa querella que se está dando, el Ministerio Público genera una carpeta de investigación, la cual se complementa con los elementos de evidencia que el Ministerio Público considera necesarios, y cuando reúne todas esas evidencias, lo que hace es tocar con un juez de control para que el juez de control determine si es suficiente o no para determinar que una persona deba de ser sujeta de proceso. ¿Por qué cuando se tiene todo eso, por qué yo he escuchado o por qué se da o por qué se dice de repente que dicen que se consideran o que hay casos que se consideran incompetentes para poder seguir con algún caso? La incompetencia de los asuntos es porque hay principios básicos del derecho. Uno de ellos es el principio de definitividad, que prevé, lo voy a tratar de decir con las palabras más sencillas para no entrar en terminologías jurídicas. Buenísimo. Lo que quiere decir esto es que muchas veces hay abogados que antes de iniciar una cuestión de orden civil, que es por donde debe de iniciar el cobro de un documento mercantil o el desarrollo de un contrato o el desarrollo de el cobro de un cheque, en lugar de hacerlo por la vía civil, que es la correcta para su requerimiento, lo inician por una instancia de orden penal, y entonces llega el momento donde el juez o el Ministerio Público se declaran incompetentes de seguir conociendo del tema hasta en tanto no se agote el principio de definitividad. ¿Qué quiere decir? El Ministerio Público dice, ve primero con el juez civil y dile al juez civil que te haga el requerimiento del cobro del documento. Y ya cuando el juez determine que no y demás, y que se vea que no hay intención de pago por la contraparte, entonces vienes y me dices que ya ganaste por la vía civil y que no te quiere pagar, y ahora vas a empezar una acción penal por fraude. Ese es un caso como los puede haber muchos, ¿no? Hablando de aquí, de México, de la Ciudad de México en particular, ¿hay justicia? Justicia. ¿Qué es, antes que otra cosa, licenciado,
¿Qué es la palabra justicia? Justicia para mí es darle a cada quien lo que le corresponde. No podemos pensar que en México no hay justicia. En México existe un sistema de justicia. En México existe un sistema de justicia de los más avanzados del mundo. Hablamos que nuestro sistema de justicia y nuestras leyes son leyes que, conforme están estructuradas, son de las mejores que hay en el mundo. A lo mejor de repente lo que no hay no es tanto justicia, sino hay mucha corrupción en los ministerios públicos, mucha corrupción en los jueces, en los magistrados, que el día de hoy, con este nuevo sistema que está imperando de justicia penal acusatoria, ha modificado mucho. Los jueces están teniendo un criterio más abierto, están teniendo un criterio más enfocado a las garantías individuales, a la presunción de inocencia, al debido proceso. No podemos hablar de si en México hay justicia o no, sino más bien la forma en la que se aplica la justicia en México. Eso, correcto, ¿sabes? Correcto. Y dependiendo de cómo se aplica la justicia en México, podemos decir que México tiene un nuevo sistema, un nuevo modelo de justicia, que es el que está imperando el día de hoy, que es en el que nos tenemos que abocar, que lo que hizo fue romper con un viejo sistema inquisitorio, donde nos determinaba a todos culpables hasta que demostráramos lo contrario, ¿no? Y el día de hoy logramos tener en México un sistema penal acusatorio que, como principio base de la acción, lo que genera es que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, y que la parte acusatoria tiene la obligación forzosa de probar sus elementos de evidencia, y después de ello pudiera llegar a ser uno parte de un proceso de orden penal. Me llama mucho la atención aquí en su oficina, hemos visto algunas fotografías de Benito Juárez. Eso tiene un gran significado para mí, para mucha gente que tal vez nos lea en este momento, pero principalmente nos gustaría saber para usted, licenciado, ¿qué significa para usted? Benito Juárez fue, yo considero, uno de los hombres que, independientemente de cualquier otra cosa, empezó a darle un sentido al sistema de derecho en el país, ¿no? Además de que es uno de los integrantes de este movimiento que viene siendo las transformaciones que se han venido dando en México. Benito Juárez es parte de una corriente muy fuerte política en el país que genera una transformación. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador viene generando un movimiento al que él considera y llama la cuarta transformación del país, que es de trascendental importancia, porque es el rompimiento y la fractura de una nueva era hacia un cambio. Benito Juárez preveía que este tipo de circunstancias iban a llegar a un momento en el que iban a tenerse que dar estos cambios, a mi criterio, y hoy tenemos un presidente que está enfocado completamente en lograr que México sea un país donde se pueda vivir en paz. México sea un país donde pueda haber una disminución en los grados de violencia. México, yo considero al señor presidente como el gran pacificador del país. Yo considero que la cuarta transformación de México radica en lograr que haya paz en México y que se acaben estas épocas tan violentas que se han venido dando de sexenios anteriores a hoy. ¿Y de qué manera se puede lograr eso? Se está logrando implementando nuevos sistemas de justicia, nuevos modelos alternativos de solución al conflicto, reparación del daño a las víctimas, nuevos sistemas y modelos que permiten enjuiciar de forma distinta a quienes se les debe de enjuiciar de forma distinta, creando leyes que legalizan, de legalización, de extradición, un nuevo modelo de justicia en México que está por venir. Yo sé que es un tema muy complejo y que solo ustedes como abogados entienden muchísimo más que nosotros. Leía yo un artículo de usted en una revista donde dicen que el abogado no tiene que ser malo dependiendo la persona a quien defienda, ¿no? Sí,
Es un tema curioso porque en México hay una estigmatización, ¿no? Yo no me considero un abogado de lo que en México pudiera ser como un abogado convencional, ¿no? Yo no juzgo a quién voy a defender, no determino si hay delincuencia organizada o no, narcotráfico, son asuntos que yo los manejo de la misma forma. Lo único que yo por cuestión personal y por cuestión ética no manejo es secuestro y violación. Sí, son dos temas que salen completamente de mi esfera, pero personal, no porque no piense yo que cualquiera merece una defensa, pero al final de camino, pues sí se maneja esta estigmatización en México. En otros países del mundo el abogado criminal maneja cualquier tipo de asunto y es normal. En México pareciera que quienes manejamos asuntos relacionados a ciertas conductas en particular fuéramos como esto, ¿no? Exactamente, se asocia. Es una conexión de asociación que ve la gente cuando uno lo que se dedica es a estudiar y a defender los derechos de la persona, ¿no? Eso es lo único que yo podría decirte. No me gusta el hecho de que esté tan marcada esa estigmatización por parte de los abogados, y por ello mismo defiendo mis derechos y defiendo los derechos de los demás como debe de ser, dándonos a cada quien el lugar que nos corresponde y exigiendo que se nos respete como es, ¿no? Como cualquier persona. Tocando ese tema que me parece sumamente interesante, licenciado, voy a poner un ejemplo. Una persona de bajos recursos, por lo que veo, por lo que leo, por cosas que yo me he enterado, una persona de bajos recursos a una persona que sí tiene cómo defenderse o a quién recurrir, se le culpa a la persona que no tiene cómo defenderse. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esa injusticia alrededor? Hay un tema que es sumamente delicado porque sí, hay gente que no tiene para pagar despachos grandes de abogados. Hay gente que no puede realmente soportar el gasto que lleva un proceso penal, un proceso civil. Por ello mismo nosotros como despacho nos hemos enfocado engrandecidamente en manejar ese tipo de asuntos a capa y espada, ¿no? El otro día con mi socia, con Olivia Rubio, me decía Olivia, oye, estamos viendo las finanzas del despacho y en la parte económica hemos sentido un desbalance de un año para acá. Mandamos pedir a los contadores que hicieran un estudio contable del despacho y llevamos más de 90 asuntos pro bono, ¿no? O sea, son más de 90 asuntos gratuitos los que estamos manejando ahorita. Y entonces, pues lógicamente hay una descompensación, porque pues hay que apoyar a esas causas, ¿no? Y tiene que salir del despacho, y es algo que nosotros hacemos engrandecidamente con el corazón. Somos gente que nacemos del corazón y de ahí partimos hacia donde nos lleve nuestro trabajo, que en nuestro caso en particular pues es la materia penal. ¡Qué maravilla! Una pregunta con todo respeto, como ha sido la entrevista. ¿A los abogados no se involucran con los problemas del cliente? ¿O si llega un momento en que llega a afectar, llegan a involucrarse en el sentido de poder ayudar más o menos, sino simplemente se van de lleno al trabajo? Fíjate que ya con algunos años de experiencia litigando te puedo decir que ya cada vez es menos la forma en la que uno se involucra de forma personal con el asunto, ya no es tanto con la emoción. Pero sí hay una parte que es muy importante, que no todos los abogados la tienen, que es sí involucrarse con las causas, porque la causa es lo importante, ¿no? Exacto. Si bien es cierto que ya no involucra uno las emociones en el asunto, sí se debe involucrar el compromiso con el cliente. Exacto. Porque el compromiso, y cuando son asuntos de carácter pro bono, el compromiso es mucho mayor al que tiene uno cuando cobra, porque la obligación es de responsabilizarse y lograr que la gente a la que se le está defendiendo y que está confiando en nosotros puedan tener una defensa real y que les dé el beneficio de lo que les puede dar un despacho que tiene la capacidad como la tenemos nosotros. Yo podría decirles que en mi despacho uno de mis socios es Juan Manuel Delgado, podría decir el mejor abogado que existe en México para extradiciones. Juan Pablo Penilla, mi socio,
es un excelente abogado litigante, ha litigado en materia federal toda su vida. Olivia Rubio, que fue directora de CONAPRED, que hizo parte de la ley de niños, niñas y adolescentes, desaparición forzada de personas, Wow. Código Nacional vigente, Raúl, somos gente que nos dedicamos a estudiar Claro. y que nos dedicamos a defender asuntos que tienen cierta trascendencia o que por su misma naturaleza hay gente que realmente no podría llegar a pagar los honorarios que podríamos cobrar nosotros, y a eso nosotros nos dedicamos a darles un impulso y un apoyo para que puedan tener una pronta defensa. De una época muy complicada, de problemas fuertes de alcoholismo, de adicción, y cuando nace mi hijo, teniendo yo 23 años, yo decido dejar completamente todos los vicios, ¿no? O sea, yo me decido por mi familia, Wow. yo me decido por mi hijo. Yo entiendo que Dios me manda a este ser de luz a mi vida porque sabe que me puedo hacer responsable de él. Y empieza una época distinta, ¿no? Porque a esa edad no es fácil conseguir asuntos siendo abogado. Y yo recuerdo la madre de mis hijos grandes, me hablaba de repente a las 9 de la noche y me decía, oye, ya no hay leche para las 4 de la mañana, ¿no? No te preocupes, al rato llego y con 50 pesos en la bolsa, ¿no? Y agarraba yo y me iba a los ministerios públicos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a la delegación Cuauhtémoc, a la delegación Benito Juárez, a buscar detenidos para yo poder ese día sacar 2,000, 3,000, 4,000 pesos para la leche, para el gas. Y es algo que a mí me enorgullece, ¿sabes? Me enorgullece como persona, porque Dios me ha dado la fuerza y la fortaleza de decir, vamos para adelante, ¿no? Claro. Y llegar en la madrugada con la leche y decir, aquí está la leche y todo está bien, sí, pero qué bueno, y agarrar los otros 1,000 pesos que me quedaran y dejarlos en la casa. Toma por si se te ofrece cualquier cosa para el niño, agarrar el coche, irme al metro CU, estacionarlo ahí para no gastar en gasolina, y de ahí irme en el metro a la fiscalía, a la procuraduría entonces de la Ciudad de México, para trabajar todos los días, ¿no? Todos los días, todos los días. Y gracias a Dios, bendito sea Dios, al día de hoy, no es que tenga mucho o tenga poco, pero a mis hijos el día de hoy no les falta nada. Tienen educación, tienen principios, tienen valores. Hemos crecido como una familia siempre, donde yo a ellos les inculco que el ayudar al prójimo es una de las prioridades que debemos de tener en la vida. A mí de repente me dicen, oye, ¿por qué le prestas 3,000 pesos a tal cual si ya no te los va a pagar? No me importa, ¿no? O por qué si sabes que te está robando lo dejas. No me importa, porque a lo mejor esa es la forma en la que él está pudiendo sacar adelante una necesidad que tiene en ese momento. Y para uno, pues hay que ser humanos, ¿no? Carajo, o sea, no somos seres independientes en el universo. Todos estamos conectados con todo y con todos. Y como tal, si yo beneficio al de al lado, el de al lado me va a beneficiar a mí, y yo voy a poder beneficiar al de enfrente y el de enfrente a ti. Y es la única manera real que existe en el mundo de que podamos salir adelante, no solo como país, sino como mundo, como gentes, como seres humanos, ¿no? Por eso los modelos de pacificación del país, yo soy una persona que realmente sí me considero un constructor de paz, porque lo que busco en cada entorno y en cada momento es que realmente sí podamos conciliar entre partidos, entre gobiernos, entre seres humanos, entre profesionistas, entre niños, entre hombres, entre animales, entre naturaleza, que pueda haber una conciliación entre todos para que podamos generar un estado de paz, para que esto pueda fluir de una forma más pasiva, para que tengamos un México donde pueda haber menos violencia, donde pueda haber paz, donde pueda haber tranquilidad, donde puedan salir mis hijos a la calle y estar a gusto, donde pueda salir una mujer en la noche y no salir con la preocupación de si le va a pasar algo, de si no le va a pasar algo. Si va a regresar. Y esos son los principios de Andrés Manuel López Obrador. Por eso yo
creo en su modelo, aunque también debo de creer que el PAN, que el PRI, que el PRD, que el Movimiento Ciudadano tiene sus propias ideas, las cuales deben de converger entre estas ideas que trae este presidente, porque la paz no es para unos cuantos, la paz es para todos. Entonces esa es realmente mi filosofía de vida, ¿no? Wow. Yo así es como pienso y les agradezco de verdad el espacio y la oportunidad de estar con ustedes platicando el día de hoy. Se los digo como es y como yo lo veo. Dios nos da oportunidades grandes en la vida, todos los días y en todo momento. Dios nos da la oportunidad de levantarnos, de trabajar. Dios nos genera las oportunidades. Nosotros decidimos cómo aprovecharlas y cómo tomarlas. Arriésguense en la vida. Wow, wow, al contrario, yo soy la que te agradezco, de verdad. Agradezco infinitamente esa apertura, esa franqueza, de verdad, que has tenido para todos los lectores de la revista. Con mucho gusto. Y principalmente para uno. Y más para gente que quiero yo tanto, ¿no? Como mis amigos. Muchas Muchísimas gracias, licenciado.